Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ¿cómo vemos toda esta carrera de los políticos? Ahora tenemos ya un binomio, se reducen los candidatos, solamente tenemos que escoger entre dos bandos. Y bueno, ¿cómo vemos ya esas estrategias que se van ya moviendo en las redes sociales? He visto en lo personal algunos ataques a los candidatos de una campaña, bueno, un poco de desprestigio en realidad, sobre todo en contra de Daniel Noboa y su esposa. Pero bueno, ¿qué tendrá que hacer esos candidatos para ganarse al elector? Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Hola Vero, buenos días. Muchísimas gracias por esta cordial invitación. Un saludo atento para ti, un saludo cordial para toda la audiencia. Bueno, al día siguiente de la primera vuelta, yo ponía en mi cuenta de Twitter que básicamente los candidatos, las dos candidaturas tienen tres dilemas. El primero, los dilemas de la candidatura de Luisa González, arranquemos por ahí para analizar candidatura por candidatura. Me parece que ya fue contestado y tú lo acabas de decir. Yo decía, tienen dos opciones del correísmo. Atacar con todo lo que da, con toda la fuerza de todo lo que tienen, toda la maquinaria que tienen, encabezado por el presidente Correa, que tuitea 24 horas al día, 7 días de la semana, sin descanso, más sus portales, más sus influencers, más sus asambleístas, más sus alcaldes, etcétera, ir al ataque absolutamente contra Daniel Noboa y todo lo que él significa, su familia, su padre, su esposa, a unos ataques realmente durísimos, ya en la parte personal, se metieron con el físico de la esposa, cosas que está incluso embarazada, bueno, cosas ya muy feas, una campaña ya que se podría ya calificar, sí, no de campaña negativa, sino de campaña sucia. Una campaña negativa es cuando tú dices que el otro no es bueno para gobernar, pero por razones, pues eso es una campaña negativa. Una campaña sucia es ya meterse con lo personal, con temas personales. Entonces yo decía, tienen esa opción o hay una cosa que en psicología social se llama el efecto underdog. ¿Cuál es este efecto underdog? Es un efecto que cuando todo el mundo ataca a una sola persona, cuando todo el mundo le hace campaña sucia y le ataca despiadadamente, la gente se tiende a solidarizar con esta persona. Y dice, todo el mundo le ataca, pobrecito, qué bestia, cómo le da por todos lados. Y en lugar de crear el efecto de ataque y desprestigio, creas el efecto contrario. La gente por pena y por solidarizarse con él, vota por esa persona. Entonces tienen que medirlo también, ¿no? Es una cosa importante que no pueden dejar de medir, porque a cualquier rato puede ser que la gente se ponga por el lado de Noboa solo porque los otros le atacan despiadadamente. Ese era el primer dilema. El segundo dilema es, y eso también está parcialmente contestado, es otra vez ellos siempre tienen la disyuntiva, ¿saco a la candidata o recurro como en el final de la primera vuelta a Correa? Porque están tratando otra vez de posicionarle. Lo que se dieron cuenta es que Daniel Noboa ganó muchísimo por el tema de la conversación digital, digamos, en los jóvenes, en estas nuevas herramientas y todo esto, y están tratando de ponerle, y yo creo que no con mucho acierto, la verdad me parece una equivocación, están tratando de ponerle a Luisa González a esa conversación digital, a hacer TikToks, y le hemos visto con un look parecido al show de Yuli. Algo que me había llamado mucho la atención es justamente ese cambio que le hacen a Luisa, ¿no? De ponerle como una chica fit, una chica joven. No sé si se nota muy artificial, a mi criterio sí, pero bueno, ¿qué tanto podría ayudarle esa estrategia, ¿no? De un cambio y ahora con este lema de All You Need is Luisa, en fin. Bueno, yo creo que ellos lo que están haciendo ahorita, y no me parece demasiado profesional, pero lo que están haciendo un poco es un prueba y error para ver por dónde tienen que ir, porque realmente en la conversación digital no estaba entrando, no estaba teniendo el suceso que tuvo Daniel Noboa en esas nuevas herramientas, en esos nuevos lenguajes, y entonces están haciendo, la ventaja que tienen es que la campaña todavía tiene buen tiempo. Entonces ese dilema que tienen siempre ellos, voy con Luisa González, bueno, parece que al candidato a vicepresidente definitivamente sí le callaron totalmente, está totalmente escondido, pero le trato de volver a posicionar a la candidata Luisa, o como pasó en la final de la primera vuelta y como pasó y ha pasado, acuérdense lo que pasó, el efecto Barrera, que incluso el presidente Correa hizo una sabatina en pleno silencio electoral para tratar de beneficiarle a Barrera, y Mauricio Rodas ganó con 20 puntos. Entonces esas cosas también tienen que medir. Ese es otro dilema que tienen para, pues,
para ver qué es lo que pasa, ponerle a Correa o volver a tratar de posicionar al candidato. Y el tercer dilema que tienen ellos es una cosa que es en el único país que pasa. En otros países, los dirigentes del socialismo del siglo XXI, por ejemplo, pongamos como ejemplo a Cristina Kirchner en Argentina, que están también cerca de elecciones, ellos buscan aliados, pues buscan elevar su electorado a través de alianzas. Por ejemplo, Cristina en la elección pasada le buscó a Alberto Fernández, que incluso la había insultado, como una forma de unificar el peronismo para poder tener mayores posibilidades. Ahora está con Sergio Massa, que fue incluso una persona abiertamente de derecha, pero bueno, ellos buscan estos aliados, lo mismo hace Lula con un vicepresidente de derecha, lo mismo ha hecho López Obrador, pero parece que el correísmo le gusta ir solo. Entonces, ¿cómo? Ahí tienen un reto grande. ¿Cómo subo con este voto duro que sí tengo? ¿Cómo elevo mi electorado hasta el 50%? Que ya les pasó en el 2021. Ganaron la primera vuelta igual con 1 millón de votos arriba, más o menos la misma diferencia, y después Guillermo Lasso les ganó con 4 o 5 puntos de la segunda vuelta. Entonces, eso también tienen que estar midiendo desde eso. Yo creo que esos 3 dilemas en la candidatura de Luisa González en este momento tienen que estarse dilucidando y ahí viendo quién toma las decisiones en el cuarto de guerra, porque vemos que una decisión mala ahora te puede costar una candidatura definitivamente. Dilemas tenaces y un paso en falso, como dice Alejandro, pues sí, le cuesta la candidatura. Ahora vamos del otro lado de la campaña que hizo Daniel Noboa. Bueno, fue la gran sorpresa, ¿no? Que haya llegado a segunda vuelta, era un asambleísta debutante en realidad y ahora presidenciable. ¿Cómo vemos ese crecimiento de Daniel Noboa? ¿Lo viste venir, Alejandro? ¿Fue una sorpresa o en realidad no tanto? Primero, gracias por la pregunta porque me permite hacer un pequeño mea culpa acá. Realmente las personas que nos dedicamos al análisis no le vimos venir a Daniel Noboa, la gran mayoría por lo menos no lo vimos venir. Álvaro Marchante de esta empresa Comunicaliza, que yo siempre cito a la fuente porque fue el que más se acercó, él dijo una verdad muy importante y creo que nos tiene que servir a todos. Él dijo, si es que la comunicación está evolucionando por medio de la tecnología, el avance salvaje de la tecnología, ¿no será que la forma de encuestar también tiene que evolucionar? Y lo que pasa es que los encuestadores con papeleta y en las casas y en los lugares de entrevista uno a uno, tal vez están perdiendo la parte de la conversación digital. Claro. Y eso es lo que me pasó a mí también, y lo reconozco aquí y hago mi mea culpa. No lo vimos venir, no estamos en ese lugar en donde los jóvenes ahora toman las decisiones y se vuelve un caudal impresionante, que Marchante decía que un día le dio 14 o 16 puntos a Noboa. No estamos viendo cada eso. Día cambiaba el panorama, Exacto, ¿no? exacto, sí, dijo que un día estaba Topic en segunda vuelta, otro día hubo triple empate entre los tres y que al siguiente día ya Noboa estaba arriba. Pero no estamos encontrando ese lugar nosotros los que estamos haciendo análisis, ni los encuestadores tampoco. Nosotros que hacemos análisis nos basamos mucho en las encuestas, en lo que nos dicen para poder hacer un escenario. No estamos haciendo bien las cosas, creo que es una media culpa que tenemos que ahora ver estos nuevos escenarios donde se están tomando las decisiones y que además con un padrón que tiene 13.400.000, pero que 7 millones son millennials y centennials, significa que nosotros estamos medio de salida y viene una generación empujando y empujando fuerte y nos dio un cachetazo importante en esta última elección. Entonces, yo creo que primero decir eso y después los dilemas que tiene Noboa, 3 cosas también le veo yo ahí. Primero, él tiene que saber administrar los ataques. Porque en la primera vuelta, como nadie le veía como enemigo ni como un posible rival, nadie le atacó a él tampoco. Claro. O sea, más o menos le pasó un poco desapercibido y estuvo libre de estos ataques que se dirigieron bastante a Otto y bastante a Topic, porque ellos eran en teoría las personas a quienes derrotar. Entonces ahora tiene que saber administrar estos ataques. ¿Va a contestar? ¿No va a contestar? ¿Va a utilizar voceros alternativos? ¿Qué va a hacer con los ataques? Ayer escuchaba una entrevista de Otto Sonnenholzer y él dice que una de las principales cosas de su derrota fue que le instalaron la narrativa de que él abandonó el cargo en la pandemia. Entonces, ¿qué va a hacer Daniel Noboa? Vemos que el ataque es incesante por todos lados, familiar, por todos lados le vienen los ataques. Entonces, ¿qué va a hacer con respecto a eso? Ese es el primer dilema que tiene la candidatura de Noboa. El segundo dilema, que es súper importante. Yo estuve en Colombia el año pasado dando unas conferencias en Cali y en Medellín. Y en esa época, cuando yo estaba ahí, seguramente los que pasaban a segunda vuelta eran el presidente Petro, que está ahora de presidente, y Fico Gutiérrez, que era el exalcalde de Medellín. ¿Qué pasó? Fico Gutiérrez venía elevando su popularidad increíblemente, ya estaba prácticamente en segunda vuelta, hasta que la vieja política colombiana le dio el espaldarazo y le dio el apoyo. Se derrumbó como un castillo de naipes. Fico Gutiérrez, le pasó Rodolfo Hernández y se quedó afuera de la elección. Entonces Daniel Noboa tiene que sopesar también los apoyos, porque hay apoyos, por ejemplo, de Topic, que a mí me parece bueno porque es un rostro fresco, pero hay otros apoyos de la vieja política que a estos jóvenes de ahora no les gusta.
y puede resultar un salvavidas de plomo en lugar de un ayudo. Entonces tiene que, sí, yo claro, evidentemente que tiene que recoger la mayor cantidad de apoyo, pero algunos tiene que hacerlos públicos y a otros tiene que hacerlos más bien de forma privada o de forma, bueno, ustedes ahí si me apoyan, muchas gracias, pero nada público ni nada de eso. Y el tercer dilema que tiene la candidatura de Daniel Noboa es que ahora tiene que, si le fue tan bien en el segmento de los jóvenes, ahora tienen que engancharnos a nosotros, pues a los generación X y a los boomers, que también somos, ya somos la minoría, pero somos votos importantes que le Claro. podemos ayudar a ganar. Entonces ahora tiene que hablar mucho de sus propuestas, entonces porque nosotros somos, si quieres, una personas que nos preocupamos más del futuro de nuestros hijos, de qué vamos a dejar al Ecuador, ya estamos como de salida un poco, entonces necesitamos propuestas en serio. Entonces ahora Noboa tiene que decirnos que puede ser un gran líder, que puede ser un gran presidente, y hay que ver cómo se desenvuelve. En este momento del Ecuador, Verónica, necesitamos un líder importante para salir del terrible problema en el que nos encontramos. Entonces yo creo que por ahí esas son las cosas por donde se marcará esta segunda vuelta, esos tres dilemas de un lado, tres dilemas del otro, para ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Ahora veamos un poco los errores de la campaña. Por ejemplo, vi que fue muy cuestionado Daniel Noboa en la situación de que a veces dar triunfalismos muy adelantados no es tan bueno. Sí, desde luego, Verónica, o sea, salir a decirle vamos a pegar una paliza y menospreciar a un rival como el correísmo, que ellos basan su campaña en una estructura súper poderosa, ¿no? Yo no descubro nada. Si ustedes se meten a las redes sociales de Vinicio Alvarado, que es el estratega de Luisa González, van a darse cuenta que él tiene una persona que además yo le considero un amigo, que se llama Camilo Severino. Él es un experto en trabajo de tierra, ha trabajado en toda Latinoamérica en trabajo de tierra, y van a ver que él forma estructuras en cada una de las provincias y las ciudades del Ecuador. Entonces, ese trabajo de hormiga, ese trabajo silencioso, ese trabajo que no vemos, y yo lo pongo como ejemplo siempre qué pasó con la candidatura de Pavel Muñoz aquí en Quito. Poquísimo tiempo antes, Yunda le estaba ganando con amplio margen a Pavel Muñoz, y después Pavel Muñoz le pasó. Y uno cuando se pone a analizar los datos, que es que ganó en las 33 parroquias rurales. Y eso es trabajo de estructura. Entonces, menospreciar el trabajo de la estructura, menospreciar un movimiento como el correísmo, no está bueno. Los triunfalismos, además, tan anticipados, suelen ser preludios de desplome. A la gente no le gusta eso. Mejor dejar eso a un lado, calmarse un poco, cometer los menos errores posibles. Daniel Noboa tiene el reto de no cometer errores, como se llama en tenis, los errores no forzados. Jugar tranquilamente, seguir en su línea, hacer lo que ha hecho bien, evidentemente tiene unos puntos muy altos. Él, por ejemplo, poca gente, yo me puse a investigar después de la sorpresa que nos pegamos, poca gente sabe que Daniel Noboa tiene un sistema que se llama CRM para empresas. En este caso es utilizado en política, que es la forma en que tú te relacionas con tus clientes, que siempre estás en contacto con tus clientes. Pues te llegan las promociones, te llegan los nuevos productos, nada. Él tiene un sistema parecido con la política, tiene 300,000 contactos dentro de eso, a los cuales está todo el tiempo mandándoles información y que les meten un embudo comunicacional que es su página web. Tiene además un helicóptero, yo tengo la suerte de ser amigo de la primera asambleísta nacional, que es Valentina Centeno, una portovejense, campeona de vóley playero del Ecuador, seleccionada del Ecuador, deportista, por eso nos conocemos. Y veo que en el helicóptero tienen unos recorridos increíbles, silenciosos, pero hacen un territorio muy importante. Que no nos quedemos en el Y análisis también simplista. tiene billete, ¿no? Claro, Que bueno, tienen eso ayuda. bueno, pero del otro lado tienen igual o más, así que esto no creo que sea Así es. cuestión de recursos económicos, porque yo te digo la verdad, este trabajo silencioso de territorio que no nos hemos dado cuenta, que no lo vimos venir, es muy importante, y con las bases lo que quedaba del viejo partido del PRIAM, de su padre, que todavía tiene esos contactos en provincia, han hecho un trabajo importante. Las brigadas médicas de su madre con su esposa, son cosas muy importantes porque van al pueblo mismo, a la parte rural, a los lugares en donde tal vez nosotros no nos estamos dando cuenta. Y otra cosa súper importante, los simbolismos que ha utilizado Noboa. El chaleco antibalas, mira, el chaleco antibalas, la relación con su madre, la relación con su esposa, y una cosa que logró revertir, porque todo el mundo decía, no le saca a Alvarito porque puede ser que es del meme andante o no sé qué, menospreciando a Alvarito, y él sobre el final, más bien le sacó y con orgullo, yo siento orgullo de mi padre, y eso a la gente le gustó, y sobre el final fue una cosa muy buena. Todos estos simbolismos que él ha utilizado son buenos, aparte evidentemente de una cosa que es muy importante, que es el debate que vendrá pocos días antes de la elección. Antes de hablar de este debate que se viene ya mismo, justo de lo que decíamos de Daniel Noboa, ¿qué tanto le pesa a él o le ayuda la figura de su padre, Álvaro Noboa, que bueno, estuvo finalista, si no estoy mal, en 3, 4 ocasiones para ser presidente?
Bueno, evidentemente, yo creo que Daniel Noboa ha tenido un aprendizaje muy importante de las 5 campañas de su padre. O sea, yo creo que él se ha dado cuenta que su padre perdía las elecciones porque a ratos era excesivamente excéntrico. Ya salía con unas chifladuras muy importantes que la gente le daba susto. O sea, él tenía todo para ganar y cuando ya iba a ganar salía con alguna cosa destemplada. Entonces, esas cosas, ese aprendizaje de las campañas, además de ese recorrido de territorio y todo lo que significan campañas electorales, sé que el jefe de campaña es del mismo que utilizó Álvaro Noboa en sus campañas, entonces ellos ya tienen el recorrido y saben que este momento él con el aprendizaje no debe equivocarse, pero sí sirve al otro lado. El correísmo siempre trata de polarizar el electorado entre el uno y el otro. ¿Por qué trata de polarizar? Porque como los pobres son bastante más que la gente de clase media alta, siempre que ellos polarizan, aritméticamente son más. Entonces, siempre como Álvaro Noboa es un magnate, un millonario, un empresario, le están dando por ese lado, que es otro lazo, que es la oligarquía, que es un empresario, que es banquero, también ya le sacaron. Entonces, por ese lado... Bueno, por ahí le veo que le están golpeando bastante, ¿no? Por Le ese están lado. equiparando a Guillermo Lazo. Claro, el correísmo está haciendo dos cosas: golpearle con lo que más puede a Lazo para equipararle a Noboa con él y tratar de bajarle con ese sentido. O sea, ellos están utilizando todos los recursos de la campaña negativa para ver, en lugar de decir, estas son mis propuestas, estas son las cosas con las que yo llegaría, más bien decir, mira lo malo que es del otro y mejor vota por mí, porque si no ya vas a ver lo que te pasa, más o menos. Entonces, este tipo de meterle miedo a la gente está uh, haciendo una de las leitmotivs de las campañas del correísmo. Bueno, qué complejo en todo este panorama y en esta carrera electoral, amigos. Son las 7:37. Conversamos con Alejandro Zavala, consultor político, y bueno, estamos viendo qué nos depara la segunda vuelta y algo muy importante y que quizás definió, aunque muchos dicen que no se definen las ganancias de una elección en un debate, pero parece que lo que ocurrió realmente en esta primera vuelta sí tuvo mucho que ver. ¿Qué esperamos de este segundo debate? Otro mea culpa que podríamos hacer ahí un montón de gente es que muchos o varios decíamos que el debate ya no ve nadie, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo que yo me he dado cuenta, y otra vez cito a Marchante, que fue el que presentó las encuestas de ayer sobre el tema del debate y la cantidad de gente, es que lo que pasa es que la gente ya no está viendo el debate por televisión. Eso es distinto, porque si tú ves los números del rating realmente son bajos, pero ya no lo ven por tele, pero están viendo por todas otras plataformas, por otros lugares en donde nosotros, los que somos de otras generaciones, ya no sabemos que están viendo. O sea, por eso pensamos que si no está prendida la tele, no están viendo, y no es Están verdad. ahí en el Están Facebook ahí, viendo, en YouTube viendo. exactamente, todas las plataformas de ahora y además el post-debate, la conversación, todo esto es muy importante. Yo decía que le he visto al correísmo demasiado al ataque sobre Noboa, diciéndole, uy, que dejarle que hable nada más, porque se equivoca, porque no es tan solvente, porque dicen incluso le dieron las preguntas del debate, ese tipo de cosas. Y yo digo, esa es una mala estrategia, porque si tú posicionas de que Daniel Noboa no es tan solvente, de que Daniel Noboa no es tan bueno, y va y en el debate se luce, va a ser peor, pues vas a decir, o sea, si es tan malo y a mi candidata le pega una arrastrada impresionante, va a ser peor. Y otra cosa, Luisa ahora también tiene que hacer una estrategia distinta al debate de la primera vuelta. Yo cito la fuente, en la cuenta de Martín Pallares, él contaba que trajeron a Yago de Marta, un español que vive en México, yo tengo la suerte de ser amigo de él, él es el mejor para preparar para debates a una persona, o sea, el mejor en Latinoamérica, es un tipo de un prestigio impresionante, ha trabajado con presidentes, con los más importantes políticos de Iberoamérica, él es español, pero reside en México, y aún así le fue mal. Entonces ahora tienen que replantear la estrategia del debate. Ya se dieron cuenta que por lo que le fue mal a Luisa fue porque todo el tiempo estaba evocando el pasado. Ya lo hicimos, y lo que Bueno, no esa se... fue la estrategia, ¿no? Claro, De por hecho, eso, porque era el pasado. pero no le fue bien, pues, o sea, por una simple y sencilla razón, porque el Ecuador de Correa ya no es el Ecuador de hoy, pues es totalmente otro escenario. Lo que necesita la gente en Luisa es ver una persona que pueda solucionar los problemas del Ecuador de hoy, que no eran los problemas de Correa. O sea, no teníamos el narcotráfico estallado como tenemos ahora, los sicariatos, los vacunadores. No había ese escenario en la época de Correa. Entonces ahora ella tiene que demostrar que ella sola puede ser una lideresa suficientemente capaz como para solucionar los problemas del Ecuador en este momento y no evocar una década en donde ya se terminó, además los votantes jóvenes ya ni siquiera la vivieron. Entonces,
Entonces, todos estos problemas tienen que resolver para el debate nuevo, tienen que cambiar totalmente la estrategia, prepararle de otra forma a Luisa para ver cómo solventan, porque evidentemente Luisa no es una persona que tenga una infinita capacidad de expresión. Yo siempre digo que la elección de los candidatos de esta vez de la Revolución Ciudadana fue claramente por lealtad, no realmente por méritos, porque si tú ves, ahí tienen muchos mejores candidatos, muchos mejores cuadros, como la misma Marcela Guiñaga, como Pavel Muñoz, como Aquiles Álvarez, que son mucho más solventes, si tú quieres. Ellos escogieron esta vez por lealtad y evidentemente Luis es una persona que tiene muchas limitaciones en su expresión, en su capacidad. Entonces, yo creo que el tema de Lenín Moreno les dejó de una manera tan traumatizados al correísmo que ellos están escogiendo una persona que saben que les va a ser leal, cueste lo que cueste. Bueno, por ahí escuché decir a alguien, creo que era Arturo Moscoso, en una intervención en televisión, y decía que, bueno, el correísmo tiene su grupo fuerte, ¿no? Su 20, 30% que dice, pueden poner a un celular de candidato que igual sacaría ese porcentaje de votos. Sí, es increíble. Ayer Marchante ponían en estos números las encuestas y decían que las personas que menos vieron el debate fueron los correístas. Y eso te explica claramente la situación. Para O sea, aquellos que ellos ya ni están siquiera les destruidos, ¿no? interesa ver el debate, ni les interesa quién es el candidato, sino que les puedes poner un cono de carretera y ellos van a votar por el cono de carretera. Es también los efectos de la propaganda, Verónica. 10 años de propaganda al nivel, en el estado de propaganda que vivíamos en el Ecuador. Eso pega muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero por eso las nuevas generaciones ya no están en esa dicotomía de correísmo y el anticorreísmo. Quieren algo que no esté entre ese dilema. Totalmente, y por eso digo yo que también es una mala estrategia este tema de la polarización que hacen los correístas, porque ayer también a la gente cuando le pregunta si usted es correísta, bueno, tendrán unos 20, usted es anticorreísta, tendrán unos 11 puntos, pero son 70% de la gente que no es de un lado ni del otro, entonces esta idea de la polarización ya no es tan efectiva, ya no vivimos el país de esta polarización infinita que tuvimos, ahora ya las nuevas generaciones no están en eso, no quieren eso, más bien Noboa, uno de los altos de Noboa fue justamente este no polarizar, no me meto con nadie, no estigmatizo a nadie, y eso es una cosa que le dio mucha fuerza. Ayer alguien en la cuenta de Twitter también me decía, no, pero si este país vive de la bronca le digo, eso país para la burbuja de que nos estamos enterando, la gran mayoría del país quiere que le solucionen los problemas tremendos de los que estamos pasando y no venir a una bronca que ya ya tenemos tanta violencia en la calle, Así es. que ¿Para qué cómo desgastarnos con vamos a otras llevar la broncas violencia a políticas? la política, es terrible eso. Importante. Y Alejandro, una pregunta final y con eso le libero de esta entrevista. Bueno, ¿qué vaticinamos para la segunda vuelta? Yo sé que es una pregunta difícil, pero con todo lo que se ha visto, ¿qué podemos esperar? Bueno, primero decir, ¿no? Que después de lo que nos pasó en esta primera vuelta, dar una predicción es prácticamente un suicidio, porque cualquier rato, en 1 o 2 días, 24, 48 horas, se te parte la predicción. Y el análisis puede ir, porque en teoría, con todos los apoyos que han surgido, y con este sentimiento de que Daniel Noboa viene desde atrás y que suma demasiada gente, él sería el que tendría mayores posibilidades. Eso es lo que en la teoría. Pero otra cosa también importante ahí, Verónica, que los seres humanos no somos tablas de Excel. No es que meto 26 del uno, 14 del otro y 10 del otro y Claro. meto la fórmula y me da exacto. Seres humanos somos seres emocionales. El 80% de la gente vota por emociones, por el humor social de ese momento, por las influencias sociales por la conversación social. Entonces, atreverse a dar una predicción es muy fuerte, sobre todo, yo nunca menosprecio el poder del correísmo de trabajo de estructura. Eso es una cosa que ellos lo han hecho, es el único movimiento político del Ecuador que no es un membrete como el resto. Eso sí, tienen trabajo en estructura, entonces yo no me atrevería a dar una predicción, la verdad. Bueno, seguramente conversaremos después de esta segunda vuelta, veamos qué sucede, estaremos pendientes también del debate. Y bueno, esto sigue. Gracias, Alejandro Zavala, consultor político, estratega, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Verónica, por la invitación. Un saludo a la audiencia y siempre a las órdenes.